Hola, buenos días y bienvenidos al webinar de hoy en el que hablaremos de la plataforma RMS, que es una plataforma, un software de gestión para flotas de rutas 3G y 4G de Teltónica. El índice de la presentación de hoy será una parte primero teórica, que es la que veremos a continuación, y después haremos una pequeña demostración de la plataforma abriéndola y conectándonos a un router. Dentro de la parte teórica veremos las prestaciones de la plataforma, cómo funcionan las comunicaciones centralizadas entre la plataforma, el router y nuestro cliente, HTTP, cómo podemos realizar la configuración y monitorización de los dispositivos y finalmente los eventos y alertas. ¿Cuáles son las prestaciones de esta plataforma RMS? Se trata de una plataforma basada en web y por lo tanto no necesita una instalación local y al mismo tiempo es un diseño web responsive y adaptable que podemos correr o ver, visualizar de forma correcta en una plataforma tipo PC, tablet o smartphone. El acceso remoto a los routers se puede realizar incluso con IPs privadas o con IPs públicas sin acceso de conexiones de entrantes, es decir, que en cualquier caso y con independencia del operador móvil con el que trabajemos y el tipo de direccionamiento IP, siempre podremos acceder al router para configurarlo y para obtener la información del mismo. Además, el acceso securizado entre el servidor de comunicaciones que tiene la plataforma y los routers se realiza por OpenVPN, por lo tanto de forma securizada y encriptada. La plataforma nos permite una monitorización de los routers, incluyendo gran cantidad de información como es el nivel de señal, los datos transmitidos a recibidos, la posición del GPS, las entradas y salidas analógicas y digitales, etcétera, etcétera. Además, podremos realizar actualizaciones de firmware a un conjunto de routers a través de una única plantilla, también bajarnos y subirnos configuraciones y por último podemos recolectar eventos y alarmas que pueden notificarse vía email o vía SMS. Uno de los puntos sobresalientes de la aplicación es que, como decía antes, la comunicación no se realiza de forma directa desde nuestro ordenador, donde estamos corriendo el cliente, vamos a decir, de la aplicación y el router final al que queremos acceder, sino que se realiza a través, como veis en la parte inferior de la pantalla, a través de un servidor RMS con soporte de OpenVPN. Esto lo que nos permite es funcionar de una forma muy inteligente, permitiéndonos acceder al router, como decía antes, aunque estén en unas ubicaciones o inaccesibles por IPs privadas o por IPs sin acceso de puertos entrantes. ¿Cómo funciona el sistema? Pues el sistema funciona porque de forma periódica todos los routers que están dados de alta en la plataforma establecen una conexión, establecen un túnel a través de la VPN con el servidor RMS. En el momento en que se establece esta conexión, ya el servidor RMS, como tiene abierto este túnel, este socket, puede comunicar siempre con el router con independencia de donde esté ubicado y durante esta conexión el servidor RMS puede lanzar peticiones periódicas o bajo demanda del usuario. Es decir, puede aprovechar esta conexión que ha iniciado el router para, por ejemplo, recolectar alarmas y estadísticas o lanzar una petición de acceso remoto HTTP o Telnet. También un último punto a destacar es que todas las comunicaciones entre cliente y router se establecen de forma segura a través del servidor RMS. Como veis y como habíamos dicho, se trata de una plataforma basada en web, responsive, multiplataforma y multidispositivo. Es decir, aquí veis unas capturas en una plataforma tipo PC en la parte izquierda y en una plataforma tipo smartphone en la parte derecha. Podemos utilizar también una plataforma tipo tablet y en la página principal concretamente la configuración es totalmente customizable a través de unos widgets. ¿Cómo debemos añadir un router a nuestro software RMS? Pues para ello lo primero que tenemos que hacer es habilitar la monitorización en el propio router. Para ello entraremos en el servidor web, nos iremos a System Administration y en la última pestaña tenemos Monitoring. Lo que tenemos que hacer es simplemente marcar con un tick el Enable Remote Monitoring, damos en Save para guardar los cambios y veremos que el router automáticamente intenta establecer la conexión con el servidor RMS. Si lo consigue, pues aquí veremos el status de Connected to Monitoring System. Esto quiere decir que este router ya está comunicando con el servidor RMS. Después tenemos que añadir el router en la plataforma. Para añadir el router en la plataforma en el software simplemente necesitamos dos datos, el número de serie y la dirección MAC LAN, que los podemos sacar del propio dispositivo, del embalaje, etcétera, etcétera.
Una vez hemos dado de alta el dispositivo, ya nos aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Aquí veis una captura de lo que sería la pantalla principal. Estos círculos que nos muestran como un pastel los dispositivos que están online, offline, non-monitored, etc. Bueno, estos pasteles, vamos a decir, son configurables vía widget, y luego al final lo que tenemos en la parte inferior es un listado en forma de filas de todos los routers que tenemos dados de alta en el sistema. En este ejemplo tenemos únicamente dos, un root 955 y un root 900, y quería comentaros un poco la información que vemos en esta página principal. En la parte izquierda, la primera columna que veis marcada aquí, bueno, la tercera columna, que es la primera que tiene una descripción, es el estado de los equipos. Como veis, puede estar en verde o en rojo. Lógicamente en verde es que es accesible, y en rojo, que en este caso está offline, no es accesible. El router uptime es el tiempo que lleva encendido el router. El Information Updated lo que nos dice es el tiempo que ha transcurrido desde la última actualización de información entre la plataforma y el router. Es decir, podemos configurar el router, luego lo veremos, para que la plataforma sincronice o pida la información completa al router cada X tiempo. Recordemos también que todo esto al final lo que nos va es consumiendo datos de nuestra SIM, también hay que tenerlo en cuenta. Incluso la plataforma nos da una estimación de, con los diferentes timeouts que tengamos, qué consumo de datos vamos a realizar. Y por último, en la última columna tenemos una serie de iconos. Como veis, en el primer ítem, root 955, hay menos iconos porque no está disponible. Si clicáramos en el primer icono, es una ID de información, nos mostraría información más actualizada. En este caso, si lo hiciéramos sobre el primer icono, claro, nos mostraría la información que obtuvo hace 90 días, que es la última vez que se actualizó esa información. Después tenemos la posibilidad de acceder al servidor web del dispositivo, acceder por telnet también al dispositivo, y por último también podemos forzar una actualización del dispositivo. Es decir, si en aquel momento está online y queremos obtener de forma inmediata la información actualizada del dispositivo, pues podemos forzar una actualización. ¿Qué información vamos a obtener del router cuando cliquemos o cuando forcemos esta actualización, o esta actualización de datos se realice de forma automática? Pues aquí veis que obtenemos bastante información. Empezando por la primera fila, tenemos el tiempo que lleva encendido, la versión de firmware, el tipo de dispositivo. En medio ya veis incluso temperatura del dispositivo y la modelo, versión, email del modem 3G o 4G que dispone. En la parte derecha veis pues el tipo de operador, el tipo de conexión, el nivel de señal y la dirección IP pública. En la segunda fila veis que incluso tendríamos, en este caso no hemos capturado mucha franja de tiempo, pero podemos tener incluso una evolución o una gráfica con el tiempo de los bytes transmitidos y recibidos a la red móvil, del nivel de señal y del tipo de conexión. Es decir, podemos incluso ver cómo va variando el nivel de señal de nuestro router. En la siguiente fila, en la tercera, vemos incluso la temperatura del router, la posición del router. Esta posición puede venir dada o bien por el GPS en aquellos modelos que incorporan un GPS, o directamente por la localización de la BTS móvil. Un log de eventos, incluso en la parte inferior vemos que podemos ver incluso las alertas que ha generado el router, veremos qué alertas hay y cómo se pueden configurar. Incluso para aquellos root 905 y root 955 que disponen de entradas y salidas, pues podemos ver el estado de dichas entradas y salidas analógicas y digitales. ¿Qué podemos también realizar? Podemos realizar una actualización de firmware de uno o varios routers, en donde simplemente seleccionaremos un fichero con la versión de firmware, seleccionaremos varios dispositivos y le daremos a Submit, y lo que haremos es pues volcar esta configuración en uno o varios routers al mismo tiempo. También podemos bajarnos la configuración de un dispositivo o volcar la que tengamos un fichero local a un dispositivo. Es decir, lo que podríamos hacer vía web lo podemos hacer directamente también desde esta aplicación. Por último, vamos a ver el tema de alertas. ¿En qué consisten las alertas? Bueno, pues las alertas consisten en que podemos configurar de forma individual para cada uno de los routers aquellas alertas que queremos que se nos notifiquen. Estas alertas, como veis, son de varios tipos. Aquí las tenéis en la parte inferior izquierda, por nivel de señal, porque en aquellos que son dual SIM cambiemos de SIM, porque cambie el estado básicamente de online a offline,
por la cantidad de datos transmitidos y recibidos, y por el GPS geofencing, que es en aquellos modelos que tienen GPS, cuando le determinamos una zona en donde está ubicado el router. Si el router detecta por el GPS que se ha movido más allá de unos metros de esta zona, pues porque nos han movido el router o porque nos lo han robado, pues nos enviará un comando, o mejor dicho, nos enviará una alerta. Estas alertas, como dije, se pueden configurar de forma independiente para cada router, y una vez definimos el tipo de router, también tenemos una vez definimos el tipo de alerta, tenemos un subestado para las alertas. Es decir, aquí en el caso de Signal Strength, es decir, si queremos generar una alerta por el nivel de señal, pues en la parte derecha vemos que en el Event Subtype podemos hacer que se genere una alerta cuando el nivel de cobertura esté entre menos 121 y menos 113, o entre menos 113 y menos 98, etcétera, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, una alerta de status change, pues podemos generar dos subalertas, es decir, cuando pase de offline a online o cuando pase de online a offline. Podemos configurar el asunto en el caso de que se envíe vía SMS o vía email, y también podemos poner una serie de macros en donde en el SMS que se nos envíe, por ejemplo, pues podemos también obtener el tipo de conexión, la dirección IP1, etcétera, etcétera. Aquí veis lo que sería el log de alertas, en este caso pues para un único router, que es el root 905. Veis el nombre de dispositivo, la dirección MAC del dispositivo, el tipo de evento, es un status change, el event subtype, que es came online, gone offline, pues ya lo veis, pues volvió al estado online o pasó al estado offline. Y en la acción que se ha realizado, en este caso es un envío de un email, la hora a la que se envió este email o a la que sucedió la alerta, y en cualquier caso también nos permiten otra vez los accesos directos al router si es que desde esa misma pantalla queremos hacer algo sobre el router. Comenté antes que había un parámetro que era importante, que era la frecuencia de actualización de datos. Hay dos formas, hay unos parámetros o hay unas configuraciones que se nos permiten aplicar desde la propia plataforma a todos los routers en general, y luego router por router individualmente también podemos modificar estos parámetros de actualización. Lo bueno también es que la propia aplicación nos da un uso estimado de datos en el caso de que utilicemos estos parámetros de actualización. Aquí, por ejemplo, veis unos parámetros capturados en la parte derecha que aplican a todos los dispositivos, no a un router en concreto, sino a todos. Entonces, hay unos parámetros que se definen como dinámicos, hay otros parámetros que se definen como estáticos. ¿Qué es, por ejemplo, un parámetro dinámico? Pues, lógicamente, el nivel de señal, los bytes transmitidos y recibidos, es decir, varían continuamente. Bueno, pues en este caso le hemos dicho que nos lo actualice cada 5 minutos, los estáticos cada 15 minutos. Si queremos que se nos actualicen parámetros del hotspot que tenga configurado el router, parámetros de GPS, de los inputs y los outputs, de entradas y salidas, y por último tenemos también este Heartbeat Configuration que aplica para todos los dispositivos, que es este pooling cada 15 segundos en donde la aplicación hace este barrido y nos muestra si están conectados o no están conectados los diferentes routers. Aquí, en base a esta plantilla de timeouts, pues la propia aplicación nos hace una estimación y nos diría que necesitamos unos 50 megas de datos para obtener esa información continua entre la aplicación y el dispositivo. Por último, tenemos una parte también de eventos y una parte de usuarios. En la parte de eventos, como toda aplicación, vamos a decir, o como todo software, tenemos eventos de sistema, eventos de dispositivos, diferentes tipos de eventos. Eventos de sistema donde se recogen pues todas las acciones sobre la plataforma, los logins, los logouts, etcétera, etcétera, desde la dirección IP de la que han venido. Y a nivel ya de dispositivo, pues bueno, cuando hemos editado una información, cuando hemos cambiado una información, es decir, es un log o un registro de todos los eventos o accesos que hemos hecho en la propia aplicación. También definir que podemos tener diferentes usuarios, y normalmente hay dos roles o tipos de usuarios, un usuario que es administrador y un usuario que se llama aquí end client o usuario final.
El usuario administrador, como su nombre indica, puede dar de alta dispositivos y puede hacerlo todo. Solo puede haber uno por cuenta, vamos a decir, o por espacio, mientras que podemos tener varios usuarios finales, y estos usuarios finales pues básicamente lo que nos permiten es monitorizar, pero no actuar sobre los routers. Si queréis más información la podéis obtener en nuestra página web en http://davantel.com/rms.html, donde también podéis descargaros esta presentación. Y visto esta parte, vamos a decir, más teórica, pues lo que os quería mostrar ahora era realmente la aplicación en sí, la aplicación in situ. Se accede mediante la URL rms.teltonica.lt, donde se tiene que entrar un usuario y un password. Y lo que os comentaba antes es que esta es la pantalla principal. En esta pantalla principal lo que veis es unos widgets en la parte superior y luego los dispositivos en la parte inferior. Entonces, bueno, pues como veis en este caso, lo que nos está mostrando esta pantalla es que solo tenemos un único dispositivo activo, es este root 900, en donde la información se ha actualizado hace exactamente 17 segundos. Lleva 21 horas monitorizado. Bueno, si queremos saber más de información de este dispositivo, clicamos en Device Details y aquí vemos toda la información que habíamos visto antes en la presentación. Pues veis que en este caso hay una señal de menos 87 dB, esta es la dirección IP, y aquí veríamos más información. En este caso vemos una información de temperatura, no nos muestra en este caso la información de posición, no hay información de GPS, no hay información de entradas y salidas porque es un root 900, y aquí vemos un log de alertas en donde, bueno, pues hace 20 horas nos hizo un cambio de estado que seguramente fue cuando se encendió el router y pasó de offline a online. Aquí los datos transmitidos y recibidos, el nivel de señal, pues veis que está entre menos 80, menos 79, menos 85 y el tipo de red es una red 3G. Si volvemos atrás, volvemos a tener estos dispositivos. ¿Qué os quería, por ejemplo, también enseñar? Si queremos acceder a este router, podríamos acceder, en este caso está con una SIM de Vodafone, se podría acceder remotamente, pero aunque estuviese con un operador tipo Yastel, tipo Simio, tipo 20, podríamos acceder. En este caso queremos acceder a la web y si os fijáis estamos accediendo de una forma bastante curiosa, es decir, no estamos accediendo a través de una plataforma o a través de la dirección IP WAN del router ni de un DNS, sino que accedemos a través de una combinación, a través del túnel que establece entre el servidor RMS y el propio router. Y bueno, una vez entramos, pues estamos directamente en el router, sin más, como si estuviéramos conectados localmente, donde nos muestra la configuración, el nivel de señal, etcétera, etcétera. Es decir, accedemos al router de esta forma. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues bueno, podríamos añadir dispositivos, y una vez tenemos un dispositivo marcado, lo que podemos hacer a través de él es configurar los parámetros que habíamos dicho de comunicación. Aquí veis aquellos parámetros que vimos anteriormente, en donde le definimos, en este caso para este dispositivo, los parámetros dinámicos cada cuánto se actualizarán, los parámetros estáticos, etcétera, etcétera. Las entradas y salidas GPS, como no tenemos, no los marcamos y nos muestra, como vimos, es el tiempo o el consumo, perdón, de datos. Guardamos esta información. ¿Qué más podemos hacer sobre un dispositivo cuando lo señalamos? Pues por ejemplo, actualizar el firmware, bajarnos la configuración, definir cómo son los accesos, si los queremos habilitar con una especie de ACL por el source port, destination port, etcétera, etcétera. Si queremos hacer un reboot del dispositivo, a nivel de configuración si queremos hacer un upload, un download. A nivel de alertas, por ejemplo, podemos verificar qué alertas tenemos en el propio dispositivo. En este caso estamos recolectando el tipo de alertas. Y veis que para este dispositivo tenemos dos tipos de alertas. Las dos son del tipo status change y el event subtype es from online to offline y from offline to online. Lo que hacemos cuando suceden estas alertas es que la aplicación nos envíe un email.
Lo que podríamos hacer clicando aquí sería eliminar estas alertas. Si quiero ver, puedo crear también una alerta adicional. Las alertas las veríamos, en este caso, en esta pantalla, en donde aquí estáis viendo todas las alertas que tiene en este caso el root 900 y este es otro dispositivo, el root 950. Si quisiéramos filtrar únicamente las del router que está ahora activo, son estas, y veis que la última alarma pues pasó ayer, día 14, a las 12:48, es decir, son las 21 horas o 22 aproximadamente, y fue un cambio de estado en donde el router se puso online, y lo que hicimos fue enviar un email. Estas serían todas las alertas, y luego las podemos filtrar por alertas de nivel de señal, conmutación de SIM, cambio de estado, datos o GPS geofencing. Nos vamos otra vez de nuevo a la pantalla principal. Aquí es una parte de widgets donde yo puedo definir en la pantalla principal qué widgets y qué información quiero ver. También puedo exportar para un dispositivo el fichero de troubleshoot, o sea, sería lo mismo que entrar remotamente al dispositivo y generar el fichero de troubleshoot para cuando haya un problema, y también ver los eventos del sistema. Puedo también ver las entradas y salidas, en este caso no tengo para este dispositivo, pero para un root 905 sí que lo podría ver, o para un root 955. En la parte de hotspot también puedo verificar configuraciones de hotspot. Y un poco, yo esto diría que es básicamente la más importante de la aplicación. Como veis, es una aplicación basada en web, es una aplicación que tiene la gran ventaja de poderse comunicar siempre con los routers con independencia de cómo estén configurados, y una aplicación muy gráfica que nos muestra información del estado de los routers y de las alarmas. Se pueden también sacar estadísticas de las alarmas para llegar a conclusiones sobre nuestra red o sobre la bonanza o la calidad de la red móvil y de las conexiones que tenemos en nuestra flota de dispositivos. Y con esto acabamos el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y espero poderos mostrar más vídeos en un futuro. Muchas gracias y adiós.